que gracias a Dios por nuestros maestros que se preparan para, ¿verdad? No solamente, no es para entretener a los niños, ¿verdad? Es para darles clases. Así es que hace tiempo, pues a veces sucede esto, ¿verdad? Hace ya varios años, una familia que decidió congregarse en otra iglesia, y me sorprendió las razones por las que se iban. Y es que siempre en nuestra congregación, desde que yo me acuerdo, hemos enseñado que aún desde los más pequeños pueden aprender, ¿verdad? Entonces, si no sabemos, pues hay manuales, hay materiales para prepararnos y todo ello. Y pues este hermano tenía desde jovencitos, adolescentes y niños. Y cuando me dijo, nos vamos, dijo, porque encontramos una iglesia, dijo, donde los niños están más contentos. Y bueno, ¿verdad? Yo no me esperaba lo otro. Y me dijo, es que allá, dijo, mientras estamos en la predicación, pues ellos tienen un cuarto, un área donde ellos juegan. Tienen mesas de futbolitos y tienen videojuegos y cosas como esas. Y la verdad, mis hermanos, me dio mucha tristeza. Me dio mucha tristeza porque, digo, ir a la iglesia se convirtió en eso para algunas personas en una diversión. Qué triste. Entonces, hay una muerte espiritual con la que están creciendo, ¿verdad? Los adolescentes, los niños, si eso continúa así. Y entiendo que a veces no hay mucha motivación en los niños, en los adolescentes, ¿verdad?, en venir a la iglesia. Y tristemente la razón de la generación que vivimos ahora es que ellos están muy apegados a un videojuego, a ciertas actividades de entretenimiento, ¿verdad? Y sabemos que los niños, si usted los deja todo el día jugar, todo el día juegan. Y entonces a la iglesia solamente venimos por lo menos 2 horas, ¿verdad? Entre semana, y claro, si contamos en la mañana, ¿verdad? 2 horas en la tarde, ya son 4 horas en el día, pero los niños siempre tienen mucho tiempo, porque no es como que tienen actividades que usted le dice, tienes que barrer, tienes que trapear, tienes que hacer comida, tienes que, ¿verdad? ¿Qué están haciendo los niños? Entretenidos, divirtiéndose siempre, ¿verdad? Y venir a la iglesia y darles todo eso, o sea, como que no, ¿verdad? Entonces, tratamos siempre de que nuestros hermanos que dan clases, ¿verdad?, están preparados, y siempre les agradecemos por ese tiempo que dedican ellos a prepararse para estar siempre pues ayudándonos a que nuestros hijos vayan creciendo. Nos ayuda mucho que usted como padres le pregunten a sus hijos, ¿qué aprendieron? ¿Le dejaron tarea? Porque a veces los maestros también pueden dejar o dejan asignaciones, tareas que pueden hacer en casa, o pueden ayudarles a repasar la clase que tuvieron aquí, ¿verdad? Para que eso se les grabe más, y eso ayuda muchísimo. Pero, porque muchas veces como padres pues nos enfocamos en lo secular, y no está mal, ¿verdad? Que así como cuidamos que nuestros hijos hagan las tareas para que no saquen malas notas en la escuela secular, también en las cosas de Dios. Esta es una institución donde nos preparamos para entrar al reino de los cielos, para enfrentar las circunstancias de la vida. Y todo esto lo vamos aprendiendo desde que somos pequeños. Y yo se lo digo porque gracias a Dios por ese gran privilegio que me dio de nacer en un hogar cristiano. Hasta los 6, 7 años que estuve con mi familia, mi corazón iba enriquecido de tantos valores y palabras del Señor que mis padres o mis maestros me enseñaron, mientras mis padres me llevaban a la escuela dominical. Ya cuando faltó mi padre, por esas razones yo me tuve que alejar de la familia y crecí lejos de mi hogar, de mi familia, de mi madre. Pero aquellas enseñanzas, aquellos valores, aquellos principios de la palabra siempre estuvieron ahí. Cuando llegué a la adolescencia, a la juventud, y anduve haciendo cosas que no debía hacer,
Eso siempre está en mi corazón. Había algo que me estorbaba. Había algo que me decía, tú sabes que no es correcto, tú sabes que no está bien. Quizás aquí no está tu padre, aquí no está tu madre, aquí no está el pastor, no hay nadie que te está mirando. Pero mi madre me había enseñado que nunca estaba solo. Donde quiera que yo estuviera, ahí estaba Dios. Y qué mejor testigo, ¿verdad? Así es que eso nos lo enseñan desde pequeños. Entonces nuestros hijos cuando vienen aquí, ¿verdad? Ellos son enseñados con la palabra. ¿Sabe que nuestros niños a veces pasan temores, miedos? Y a veces no saben cómo enfrentarlos y a veces, no sé, quizás a los padres no se lo dicen y en un salón de clase muchas veces ellos pueden expresarlo y es aquí donde los maestros entran en acción. Dios, conociendo la necesidad aún de los más pequeñitos, ¿verdad? Pone en el corazón del maestro ese día a dirigir la clase quizás sobre el miedo, sobre los temores, los peligros que enfrentamos, ¿verdad? Y nos pueden enseñar para poder enfrentar y para poder orar y para poder alejar aún los temores. Amén. Yo recuerdo cuando mi hijo tendría unos 6 añitos, ¿verdad? Él estaba teniendo como malos sueños, pesadillas y logró ver en alguna ocasión algo que le perturbaba. Y me decía, ahí está, me decía. Y entonces nosotros le habíamos enseñado desde entonces cómo poder reprender en el nombre de Jesús. Y le decíamos que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y entonces oramos juntos y él le decía, tú que lo ves, tú dile en el nombre de Jesús, tú tienes autoridad, porque el Señor está en tu corazón. Y entonces al rato, ¿verdad? Eso ya no estaba. Entonces son pequeños ejemplos, mis hermanos, ¿verdad? De cómo la palabra bien enseñada, ¿verdad? Y que los niños que tienen mucha fe, ¿verdad? Ellos pueden aplicarla a su vida. Así es que nunca deje que sus hijos se queden en casa. Porque cuando usted empieza a dejarlos en casa, usted empieza a perder una batalla. Usted le está dando oportunidad al enemigo de que le gane a sus hijos. Y después vivimos guerras, queriéndolos rescatar. Y la guerra se torna difícil. En esta tarde, mis hermanos, yo quiero llevarlos en una lectura ahí en Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. Pocas veces hablamos acerca de este hombre, más que en ocasiones especiales cuando la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 27. Quiero que leamos del 15 hasta el 26. ¿Estamos ahí? Mateo capítulo 27, versos 15 al 26. Yo le leo en voz alta y dice la bendita palabra de nuestro Dios así: ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisieren. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador le dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador le dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo,
allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Amado Dios, gracias por tu perdón. Gracias por haber querido venir a este mundo a pesar de nuestra maldad y salvarnos con tu muerte ahí en la cruz. Así como tomaste, Señor, el lugar que le correspondía a este hombre del cual hablaremos esta noche, has tomado el nuestro. Enséñanos, toca, Señor, las vidas y los corazones. Que esta palabra, mi Dios amado, llegue y que no vuelva vacía, como dice tu palabra. Nosotros, Señor, no creemos en coincidencias, no hay casualidades. Siempre hemos creído que hay un plan específico para cada uno y que en esta noche, Señor, los que escuchan este mensaje, Padre Santo, suplicamos para que salgan renovados, transformados, tomando decisiones diferentes. Muchas gracias por cambiar nuestra eternidad, porque estábamos destinados por nuestro pecado y maldad a ir al lago, al fuego eterno. Sin embargo, Señor, al llegar a nuestra vida, has cambiado nuestro rumbo, nuestro camino. Y ahora en tu promesa, Señor, perseveramos, de que viviremos y experimentaremos contigo, Señor, una vida eterna. Gracias por tu compasión para con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Jesús pagó tu culpa. Dice la Escritura que todos somos pecadores. No hay uno solo que no haya pecado. Y si hay uno, se llama Jesucristo, que ni siquiera nació por conducto de un varón. Por eso Gálatas 4:4 dice que habiéndose cumplido el tiempo, Dios envió a su Hijo Jesucristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Muchos quizás no le han puesto mucha atención a este verso, pero usted dirá, todos nacemos de mujer, ¿verdad? Todos hemos nacido de una mujer. Pero cuando la Biblia dice que es nacido de mujer, cuando vamos a la Escritura vemos ahí que Abraham engendró, no dice que Sara, no dice que Setura, no dice que Agar, dice que Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob y así. Y la Escritura nos dice que el hombre es el que tiene la semilla, o sea, la simiente está en los lomos del hombre. Por eso cuando mi esposa en una ocasión me dijo, yo he cargado a mis hijos por 9 meses, a uno lo cargaste nomás por 7 y medio. ¿Verdad? Yo cargué a los hijos por 9 meses, y puede decir la mujer, ¿verdad? Pero sabe, los hombres lo hemos cargado toda la vida en los lomos. No pesaban entonces, solamente estaba la semilla. Y entonces el Señor Jesucristo no es engendrado por ningún hombre. Por esa razón no está contaminado con el pecado. Amén. Y entonces todos hemos pecado, porque venimos de Adán, el hombre que desobedeció a Dios, y por causa de su pecado pasó el pecado a toda la humanidad. Todos. Ahora usted dirá, pero hay unos que son más pecadores que yo, o más pecadores que otros, ¿verdad? Y usted puede poner también ahí, yo soy más pecador que muchos, o no sé, hay más pecadores que yo. El asunto es que Dios no nos va a juzgar por qué tan pecador eres tú, o si eres más o eres menos, sino pecado es pecado. Y aún por el pecado más pequeño, tú vas a ser juzgado. Por eso Dios, en su compasión, en su amor, en su misericordia por la humanidad, y queriendo volverlo a rescatar hacia Él, mandó a su Hijo Jesucristo, que es la propiciación por nuestros pecados. Él es el que tomó nuestro lugar. Pero vamos a revisar la vida de Barrabás. ¿Quién era Barrabás? De acuerdo a la Escritura, Juan dice que, ¿verdad? Juan creo que es capítulo 18, donde nos menciona que Barrabás
era un ladrón o un salteador, ¿verdad? Que él, bueno, tenía algunos compañeros. Juan 18:40 dice que Barrabás era ladrón. Marcos capítulo 15, verso 7 dice que Barrabás no solamente era un ladrón, y tenía otros compañeros que juntos habían cometido homicidios en un levantamiento o en una revuelta que habían hecho. Si recordamos un poquito, ¿verdad?, acerca de la historia, en el tiempo del Señor Jesucristo habían soldados romanos. El pueblo de Israel estaba oprimido por causa de los romanos que andaban conquistando todas esas áreas, ¿verdad? Y no nos conocieron a nosotros y no nos hubieran venido a conquistar, le quedábamos muy lejos. Pero estaban conquistando en ese tiempo todo lo que podían alcanzar, ¿verdad? Llegaron hasta Israel y bueno, los habían oprimido. Dios lo había permitido por algunas razones. Siempre Dios permitió, ¿verdad?, que otras naciones vinieran y trajeran juicio a Israel por causa de su desobediencia, ¿verdad? Como muchas veces nosotros estamos pasando por alguna opresión, algunas situaciones, que no es porque a Dios le plació, sino que es porque nuestra desobediencia, hemos desobedecido a Dios, nos hemos descuidado nuestra vida espiritual, hemos permitido que el enemigo, ¿verdad?, llegue. Y en este caso Israel tenía la opresión de los romanos, y el ejército romano se paseaba y era, ¿verdad? Y entonces ahora tenían que pagarle tributo. Hemos hablado de los publicanos, ¿verdad?, que cobraban impuestos para el imperio romano. Pero me supongo que habían hombres que querían hacerse como los héroes, ¿verdad?, que querían levantar a las personas en armas, así como cuando el gobierno saca algunas leyes, ¿verdad?, y que van en contra o que se sienten ofendidos ciertos grupos, y hay uno que se levanta por ahí, ¿verdad?, y se empieza a correr la voz, y hay otros que van agarrando la idea, ¿verdad?, y se van uniendo y van haciendo una fuerza. Y dicen, ¿cómo es una de las frases que usan muchas veces? El pueblo unido jamás. Y es muy posible que Barrabás, ¿verdad?, era un líder que se empezó a levantar, ¿verdad? Y entonces el pueblo romano se sintió, ¿verdad?, como a lo mejor dijo, este hombre, ¿verdad?, puede juntar más gente. Y eso era sedición. Era levantarse en contra del gobierno que estaba, ¿verdad? Es como ahorita en nuestros países también, allá algunos países centroamericanos, cuando sufren la dictadura de un gobernante, hay gente que no se queda en paz y que quiere levantarse en armas, y por eso hay guerrillas, ¿verdad? Grupos civiles que se van levantando en contra de un gobierno corrupto, ¿verdad? Y estaba pasando algo así como esto. Barrabás, al parecer, era como líder de un grupo, ¿verdad? Pero antes de que creciera más, pues lo agarraron, lo metieron preso y está ahí. Es acusado de sedición, es acusado de que en una revuelta mataron a alguien, no dice ahí a cuántos, pero habían matado a alguien. Y está como preso por haber cometido un homicidio, por haberse levantado en contra del imperio romano, ¿verdad? Y también, bueno, Juan menciona que era porque eran ladrones. Es posible que este hombre tenía realmente convicciones políticas, ¿verdad?, de cambios para el pueblo. Quería ayudar a Dios en esa forma, ¿verdad?, sacando al imperio romano de ahí, quitando la opresión del pueblo. O es posible que haya tenido algunos intereses personales, ¿verdad? Entonces, pero en fin, no se sabe exactamente cuál era su verdadera intención, pero habían algunas razones, algunos motivos que lo llevaban para actuar de esta manera. En esos días, ¿verdad?, los fariseos que han andado detrás del Señor Jesucristo, los fariseos, los escribas, los saduceos y esos grupos que no se podían ver mucho, ¿verdad?, no tenían cierta amistad, pero por ir en contra de Jesucristo se pusieron de acuerdo en muchas ocasiones. Dice que tenían, se juntaban, se unían fuerzas para poder derrocar de alguna manera al Señor Jesucristo, y en esta ocasión pues lo logran, compran algunos testigos, etcétera, lo traen ante Poncio Pilato, que era el gobernador representando, ¿verdad?, al imperio romano, ¿verdad? Y lo presentan ahí donde leímos. Dice que tenían como costumbre cada año el gobernador, para
congraciarse, ¿verdad?, con el pueblo. Dice que dejaba suelto a un preso, y en esta ocasión, pues él, sabiendo que los judíos en realidad no querían congraciarse con él, o verdad, diciendo traemos a este hombre que ha dicho cosas en contra del gobierno romano, verdad, no era tanto eso, sino que aquí la escritura dice que él sabía que esto lo estaban haciendo por envidia. Ahí dice, ¿a quién queréis que os suelte? A Barrabás, dice, o a Jesús llamado el Cristo, porque sabía que por envidia le habían entregado, no tanto porque, verdad, estaba en contra del gobierno romano. Pero pensamos un ratito, verdad, en Barrabás. Mire, el nombre Barrabás tiene un significado. Quizás usted ha escuchado esa palabra Abba, ¿verdad? Abba Padre, que en el griego eso quiere decir papito, ¿verdad? Entonces, Bar quiere decir hijo. ¿Algunos se acuerdan de Bartimeo? Que en realidad lo que quiere decir era hijo de ¿quién? De Timeo. Bartimeo, hijo de Timeo. Y así, todo donde encuentre Bar quiere decir hijo de. Entonces, Barrabás quiere decir hijo de papi, hijo del padre, ¿verdad? Si lo queremos ver así. Pero el Señor Jesucristo toma el lugar de este hombre que había sido acusado de ladrón. Por eso dice la Escritura que él murió siendo inocente. Por la culpa no fue de Barrabás. Imagina cómo se sintió Barrabás después de haber sabido que era Jesucristo el justo, inocente, nunca había cometido una maldad, un pecado, una desobediencia, y menos delante del Padre. No había hecho cosas malas para la sociedad, al contrario, buscaba el bien, sanaba enfermos, le daba la vista a los ciegos, los cojos caminaban, etcétera, levanta muertos, y todas esas cosas. No dudo de que Barrabás sabía todo ello, el récord del Señor Jesucristo. Y cuando lo ponen, ¿verdad?, en esa, que el pueblo tiene que decidir, o es Jesús el que va a ser suelto, o es Barrabás. Los dos ya están presos. ¿A quién quieren que suelte? El pueblo empieza a gritar que suelten a Barrabás, el hombre que es considerado malo y que debe morir por las maldades que ha cometido. Esa era la pena. Tenían que morir de la manera como murió el Señor Jesucristo, los hombres malvados en ese entonces. Hay una historia acerca de un hombre que está muriendo en un hospital, pero que no quiere nada. Y es muy posible que esto se relacione con personas que usted conoce. O quizás en algún momento en su vida usted no quería nada con Jesucristo. Normalmente eso es lo que pasa. Porque la Escritura nos dice que el Dios de este siglo es el que cega el entendimiento del incrédulo para que no le alumbre la luz de Cristo y sean salvos. Y es muy posible que usted se resistió al Evangelio, al cristianismo, por razones diferentes, pero sobre todo más porque hay un enemigo espiritual que cega el entendimiento, es lo que la Escritura nos dice. ¿Cuántas veces usted le ha hablado a una persona acerca de la salvación, acerca de Dios, del amor de Dios, de Jesucristo, y no quieren nada? Ni con la iglesia, ni con el Evangelio, ni con Dios. ¿Verdad? A mí déjame vivir la vida, que ya una vez muerto ya no hay nada. Algunos piensan de esa manera y es una excusa solamente, porque en realidad cuando el hombre enfrenta ese momento de angustia en el que ya sabe que ese es su final, clama. Por eso dicen que aún un avión lleno de ateos, cuando les avisan que los motores dejaron de funcionar, yo creo que ahí se acaba lo ateo, ¿verdad? Se tiene que encomendar a alguien. Tienen que va un diácono una vez ahí, ¿verdad? Y les avisan que se va a caer el avión y dice, haga algo, ¿verdad? Y agarró el ofrendero y pasó levantando las ofrendas, porque era lo único que hacía en su iglesia. Había un hombre que estaba muriendo en el hospital, tenía cáncer. Llegan sus amigos, lo visitan, y antes de entrar ellos van platicando, ¿verdad? Van hablando de qué manera no saben cómo lo van a encontrar, si está deprimido, su estado de ánimo, cómo está, pero ante una situación, alguien que
que saben que va a morir porque pues ya los doctores le dijeron, ¿verdad?, que tiene cáncer y está en una etapa terminal. Y los amigos llegan y dicen, por ninguna manera ustedes vayan a mencionar, ¿verdad?, que pues del cáncer o cosas así, ¿verdad? Y se van poniendo de acuerdo. Entran, saludan a su amigo, ¿verdad? ¿Y cómo has estado? Mira qué bien te ves, ¿verdad? ¿Qué dicen los doctores? Que ya pronto vas a salir de aquí, ¿verdad? Y tratan de darle ánimos. Y de repente el enfermo le pregunta a alguien, ¿verdad?, por el tío Juan, y le dice, oh, ¿no supiste? Dijo, pues que el tío Juan ya se murió, dijo, se murió de cáncer. Dijo, ¿qué te dijimos, verdad? Empiezan los otros a decirle, te dijimos que no hablaras de esa palabra, ¿verdad? Pues no lo regañaron ahí, ¿verdad? Y entonces cuando salen, pues van pensando, y dice, hey, yo me sentí tan mal que yo creo que no regreso a visitar, ¿verdad? Pobrecito, pero pues, y eran los amigos. Y en eso entra el cuarto, ¿verdad?, de este moribundo, entra el capellán. Para los que no saben qué es un capellán, ¿verdad?, es uno de los ministros que hay en los hospitales, lo hay en las cárceles, en lugares donde no pueden ya las personas a veces por alguna condición salir, ¿verdad? Y ellos están ahí para ayuda espiritual, para consejería espiritual, para guiarlos y darles fortaleza, ¿verdad?, en la palabra. Entonces este capellán, ¿verdad?, entra y le dice, ¿cómo estás?, ¿verdad?, y lo saluda y le empieza a hablar del amor de Dios y le dice, ¿sabe qué es? Lárguese aquí. Él está como amargado ¿verdad? Y él le dice, yo sé que Dios no existe y cosas así. Y le dice, bueno, mire, por lo menos déjeme dejarle una Biblia por aquí. Dije, llévese su Biblia y ya sabe lo que tiene que hacer con ella, ¿verdad? Está bien molesto, bien amargado, ¿verdad? Y entonces el capellán se va. Pero hay alguien ahí que está, ¿verdad?, compartiendo cuarto con él y le dice, estás equivocado, le dijo. Le dice, porque corría el predicador. Le dijo, no, porque no quieres aceptar, dijo, que hay un Dios y que es real. Y le dije, tú también vas a cambiar. No, dijo, mira, yo voy a ser feliz con mis amigos, le dijo. Dije, si hay un infierno, dijo, yo sé que mis amigos van a estar ahí, dijo. Por eso nos la vamos a pasar re bien, dijo. Son mis amigos. Ellos van a donde yo voy. ¿Verdad? Claro que no estaban ahí. ¿Verdad? Entonces le dice, ¿sabes? No creo que tus amigos regresen. Yo tengo un amigo, dijo, que nunca se separa de mí. Pues no lo veo. Dijo, es que no necesitas verlo, dijo. Yo lo conozco. Y me hizo una promesa de estar siempre conmigo. Yo sé que está conmigo. Y de una manera él, ¿verdad?, está enfermo, pasan ahí días y semanas y trata de persuadirlo, ¿verdad?, que necesita a Cristo. Y aquel sigue esperando la visita de sus amigos que regresen y nunca regresan. Y su salud se va deteriorando cada día. Y entonces, ya cuando está en una etapa final, y como no quiere escuchar nada acerca de Dios, ni de Jesús, ni de la salvación, entonces aquel hermano que está ahí postrado en una cama, que muchas veces es un propósito, ¿verdad?, que Dios permite que alguien, un hijo de Dios, caiga en un hospital y es para alcanzar a alguien que está ahí, porque Dios tiene planes. Amén. Y está este ahí. Y entonces le dice, déjame platicarte una historia, dijo. Habían dos hermanos, dijo. Eran chinitos los dos. Un mayor y un menor. Se llevaban muchos años de diferencia, dijo. Un día, el hermanito menor, dijo, salió y tuvo por ahí un pleito. Se agarró a golpes con alguien, hubo un arma, sacó arma y mató a aquella persona. Su vestidura quedó manchada de sangre y él llegó corriendo a su casa y guardó la ropa ahí en el armario. Entonces cuando la policía llega, porque le habían dicho dónde vivía, llega la policía, hace las investigaciones, pero cuando el hermano mayor se da cuenta, dice que él va y se pone el abrigo que traía su hermano, que lo delata como si hubiera sido él el que mató.
Y entonces lo llevan preso, es enjuiciado, le dan una pena, la pena de muerte, y muere. Ante esto, el hermano menor se siente tan abrumado, tan apenado, porque su hermano tuvo que morir por causa de él. Y entonces él va y se entrega a las autoridades y les dicen que él fue el que asesinó, no su hermano. Pero ya su hermano estaba muerto, entonces le dijeron: la sentencia ya está dada, su hermano ya está muerto, entonces la culpa ya fue pagada. No hay nada que hacer. Tú puedes irte a tu casa. Y entonces aquel hombre moribundo dijo: wow, eso verdaderamente es, no sé, es una historia. Dijo: no, eso es real, dijo. Pero déjame platicarte que tú estás en la misma condición del hermano menor por causa de tu pecado. ¿Y crees que alguien esté dispuesto a morir por mí? Dijo: no, ya hubo alguien que murió por ti, que tomó tu lugar. Se llama Jesús. Esa noche ese hombre tuvo la oportunidad de tener un encuentro con Jesucristo. No sé cuántas veces usted ha estado con alguien y le ha predicado y le ha dicho y le ha hablado del amor y se resiste. Yo he tenido oportunidad de platicar con muchas personas. Recuerdo personas que han trabajado junto conmigo y le hemos hablado de la palabra. Y sabe que muchas veces la excusa es: ¿qué va a pensar mi familia? ¿Qué van a decir mis amigos? ¿No consideran que en realidad cuando morimos en este mundo hay una eternidad que nos espera? Hay personas que llegan a creer o que piensan que porque todos vamos a morir y es posible que estemos en una eternidad, aquellos que no han creído en Jesucristo, separados de Dios, pero van a poder todavía, no sé, tener convivencia, pasársela bien como pensaba ¿verdad? Dijo: no, pues vamos a estar en el infierno, dijo, pero voy a estar con mis amigos, así es que vamos a estar bien. La Escritura habla acerca de ese lugar como un lugar de tormento. Capítulo 16 de Lucas, el Señor Jesucristo está narrando esa historia del rico y Lázaro, y ahí en ningún momento se ve que el hombre esté contento. A pesar de todas las riquezas que tuvo mientras estaba vivo en la tierra, dice que ahí él pasaba sed, pasaba un tormento porque había un fuego que no se apagaba. Mucha gente no ha considerado eso. ¿Qué es el infierno? Y créanme que no es algo... Algunos piensan que cuando el hombre muere, cuando surge esa separación, el alma, el cuerpo, el espíritu son separados, porque esa es la muerte, la separación, piensan que ahí se acaba todo. Eclesiastés menciona, dice que para el muerto ya no hay más memoria, pero hablando del cuerpo, el cuerpo no tiene memoria. El cuerpo solamente es un guante, como que se queda un guante cuando usted quita su mano de adentro del guante, inerte. El hombre es eso, cuando se queda sin el Espíritu de Dios, el soplo de aliento de vida, cuando Dios saca eso del hombre, el hombre queda inerte, entonces ahí ya no hay memoria. Pero el alma que pecare, esa es la que morirá, esa es la que será separada completamente y eternamente de Dios. Entonces, Barrabás, la Escritura no dice qué pasó con él, pero es muy posible que después de esa experiencia que él vivió, así de cerca, sabiendo que el Maestro, el Creador del universo, tomó el lugar de él, yo creo que él se entregó a Jesucristo. Yo creo que tuvieron que haber algunos apóstoles que estuvieron con el Maestro, que le enseñaron. Hermano, yo no sé cuántos de ustedes han considerado eso.
qué era su vida antes, cómo fue su encuentro con Jesucristo, y si no lo has tenido, esta noche puede ser tu mejor oportunidad. Si todavía no has hecho tu decisión en tu corazón por Jesucristo, yo creo que deberías de considerarlo, porque nadie sabe cuándo se va de este mundo. No esperemos a que una enfermedad llegue para rendirnos a los pies del Señor. No esperemos a que cosas terribles pasen en nuestra vida para correr a Dios cuando tenemos la oportunidad de venir a Él, solícitos. Decíamos hace tiempo que tristemente la mayoría de los cristianos que hoy perseveran, permanecen en una iglesia, la mayoría de ellos tuvieron que llegar por causa de una dificultad, una situación en la que nadie les podía ayudar, y buscaron la ayuda de Dios. Mucha gente ha venido así, y algunos solamente han conseguido el beneficio y se han ido. A Jesucristo venía mucha gente también con necesidades, y en algunas ocasiones Él les dijo la verdad, como cuando les dio de comer y la gente lo seguía, y les dijo: ustedes me siguen porque les di de comer. Pensemos por un momento, ¿por qué seguimos a Jesús? ¿Realmente porque Él tomó nuestro lugar? Pues si se dan cuenta, muchas veces vamos y venimos, vamos y venimos, vamos y venimos. ¿Por qué? ¿Por qué no perseveramos ahí como de casa? Porque muchas veces nos vamos, ¿verdad? No pasa nada. Todavía Dios no me corta sus bendiciones, ¿verdad? De repente como que ya se te empieza a cortar la señal, y entonces algo pasa y vienes corriendo otra vez. No esperes a que eso suceda para que vengas al Señor. Considera lo que Él hizo por ti. Quizás tú no eras un Barrabás que fue y mató, o que robó, o que se levantó en contra del gobierno y cosas así, pero por tu pecado Jesucristo murió. Muchas veces pensamos que fueron los romanos los que lo mataron. Bueno, ellos contribuyeron, pero ¿sabes quién contribuyó más a la muerte de Jesucristo? Tu pecado, el mío, y el pecado de toda la humanidad. Eso es lo que mató al Señor Jesucristo. Pero lo bueno de todo ello es que Él venció la muerte. Él murió y fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Y está sentado a la diestra del Padre, y desde ahí dice la Escritura que Él intercede por ti y por mí. Dios te ama, hermano. Considera eso. Si tú ya le conoces, síguelo considerando para que le sirvas por gratitud, como dice Hebreos 12:28. Dice que nosotros, habiendo recibido ese reino inconmovible, tengamos gratitud, y por medio de ella sirvamos a Dios con temor y con reverencia. Si tú todavía no le conoces, o ya le conoces pero no has recibido a Jesús en tu corazón, esta tarde puedes hacer la diferencia. Aquel hombre, después de haber escuchado esa historia, después de haber sabido que era el amor, un amor de Dios, un amor que sobrepasa todo entendimiento, que mucha gente no comprende y no entiende. ¿Cómo es que alguien me ama a pesar de mi maldad? Qué difícil es que uno sea perdonado por alguien al cual le has causado mucho mal, ¿no es cierto? A veces una mamá ama a sus hijos, no importa si es el asesino más grande que haya en el mundo, la madre sigue amando a su hijo, es su hijo. Ese es como un amor incondicional. Déjame decirte que el amor de Dios es mucho más grande que eso. Y si como seres humanos nosotros podemos amar a una magnitud así, mucho más Dios, siendo Dios, que estuvo dispuesto a pagar el precio por ti y por mí. Sirvamos a Dios con temor y con reverencia. Sirvámosles con todas nuestras fuerzas. El día viene cuando todo se va a acabar. Nadie sabe hasta cuándo nos vamos. Pero yo te invito, si no has recibido a Jesucristo, no pierdas tiempo, no pierdas oportunidad, porque muchos salieron el día de ayer de sus casas, pero no regresaron. Muchos salimos hoy de nuestras casas
No sabemos si vamos a regresar. Todavía estamos aquí. Dices, pero Dios puede cuidarnos, sí. Pero no tientes a Dios. Si no has hecho tu decisión, los que estamos en Cristo estamos seguros, dice la Escritura en Romanos 8:1, dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Y luego nos dice, los que no andan conforme a sus deseos o los deseos de la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Te gustaría que el día que fueras llamado allá arriba te dijeran, bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor? Si tú como hermano has estado hablándole a alguien, no te frustres, sigue hablándole. A veces nos damos por vencidos, decimos, no, este es una roca, es una piedra. Pues síguele hablando, tarde o temprano, como aquella gota persistente y constante puede herir una piedra, una roca, ¿verdad? Pero es constante, una sola gota de agua a la vez. Asimismo, no importa que nos vean como eso, pero sigamos hablando de Cristo donde quiera que estemos, porque Él pagó el precio. Inclinen su rostro, oramos. Padre, gracias por este momento, Señor, que podemos recordar las grandezas de tu amor, Señor, al pagar el rescate por nosotros sin merecerlo. Hoy, cuando hay muchas personas que ponen tantas excusas o pretextos para no caminar contigo, para no recibirte, algunos dicen que porque sus padres les han enseñado algo diferente y se sienten que a lo mejor los defraudan cuando toman otro camino. Pero en realidad no es cambiar de religión, porque la religión no la creaste tú. Esos son ideologías o pensamientos de hombre de cómo llegar a ti. Pero Señor, tú estableciste una relación para volver a entablar esa comunión entre ti y el hombre. Y en esta tarde, Señor, ruego porque tu Espíritu Santo esté tocando a las puertas de los corazones. Permite, Señor, que puedan doblegarse aquellos que todavía no han hecho una decisión por ti. Que puedan considerar que nuestro tiempo solamente tú lo sabes, nosotros no, ni siquiera el diablo. Pero tú conoces, Señor, nuestro tiempo. Gracias por las oportunidades que nos has dado. Gracias por el llamado que nos has hecho, Señor, algunos a servirte. Asimismo, Señor, sigue tratando con cada vida, cada corazón. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Mientras usted sigue orando, yo quiero hacerle esta invitación. Si no has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, yo quiero decirte que te estás perdiendo de las mejores bendiciones. Dicho de otra manera, si tú rechazas la salvación que Dios te está dando hoy, lo que estás haciendo es aceptar el infierno. No aceptes el infierno, mejor recibe el regalo que Dios te está ofreciendo a través de su Hijo Jesucristo. ¿Qué tienes que hacer? Solamente aceptar que por tu pecado no vas a entrar al cielo y que necesitas un Salvador. Ese Salvador es Jesucristo, a quien hay que pedirle perdón por nuestros pecados. Y por qué no decirle, Señor, hazme uno de tus hijos o de tus hijas. Ven a mi corazón, escribe mi nombre en el libro de la vida, perdona todos mis pecados y quiero caminar contigo. Quiero, Señor, que después de esta vida en esta tierra, pasar la eternidad contigo. De acuerdo a tu palabra, esa es tu promesa. Y en eso quiero vivir. Gracias, Señor Jesús. Dice la Escritura que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si tú has hecho esa oración tan sencilla, así de simple, pero con todo tu corazón, créeme que el Señor te perdona y el Señor te hace sentir su perdón sobre ti. Entrégale todos tus pecados.
borrón y cuenta nueva, dicen algunos. Exactamente eso pasa. Y dice la Escritura que los ángeles hacen fiesta delante de Dios por un pecador que se arrepiente. Gracias te damos, Padre Santo, por esta oportunidad que nos has dado en esta noche. Bendice, Señor, a este pueblo. Al irnos de este lugar, Señor, sabemos que tu misericordia nos acompaña, tu amor, tu paciencia. Líbranos de todo mal, de todo peligro y aún de las acechanzas, Señor, del maligno, que siempre está al acecho. Dice tu palabra que por causa de ti todos somos muertos todo el tiempo, pero tú nos guardas y nos proteges. Eres nuestro escudo, Señor. Nos rodeas de seguridad. Bendito sea tu nombre. Bendice los corazones de mis hermanos. Ayúdanos a comenzar esta semana, Señor, en tu nombre, guardando a cada familia, a cada niño, a cada joven, Señor, en sus escuelas. Gracias te damos, Señor. Bendito sea tu nombre, en Cristo Jesús. Si tú hiciste esta oración en la que te guié para perdón de tus pecados, ¿verdad? Y quieres venir conmigo para guiarte y poder dirigirte mejor, Dios te bendiga. Estamos despedidos, mis hermanos. El Señor me los guarde. Tengan una linda semana.